Chicos, en un par de minutos empezamos. Damas y caballeros, estimados participantes del ciclo de webinars organizados por la Unidad Académica Santa Cruz, sean todos bienvenidos. Con la venia del señor director, diplomado en Altos Estudios Nacionales, Johnny Oscar Durán Lino, director de la Unidad Académica Santa Cruz, y participación del capitán diplomado en Ingeniería Militar, Rodolfo Andrés Millán Salazar, jefe de carrera de Ingeniería de Sistemas de la Unidad Académica Santa Cruz. Sean bienvenidos al webinar Gestión de Mantenimiento en la Industria, mismo que estará enfocado en conocer las políticas y técnicas que se emplean para la gestión y el mantenimiento de, de los equipos en la industria. A continuación daremos inicio al webinar organizado por el Departamento de Ciencias Tecnológicas de la Escuela Militar de Ingeniería, Unidad Académica Santa Cruz, que estará a cargo del ingeniero electrónicos Sergio Damián Gutiérrez Vargas. Permítame presentar al ingeniero. Él es ingeniero en sistemas electrónicos, graduado de la EMI, Unidad Académica Santa Cruz. Cuenta con los siguientes diplomados. Diplomado en gestión y mantenimiento en la industria. Actualmente es cursante del diplomado en educación superior por competencias. Entre uno de sus logros alcanzados es estudiante destacado de la carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicos. También es ganador de RoboFest, realizado en la Exposición Nacional, organizado por la Escuela Militar de Ingeniería. Dentro de su experiencia profesional se destacó eh, eh, trabajando en la Cervecería Boliviana Nacional. Actualmente trabaja en la Escuela Militar de Ingeniería y hoy nos va a brindar sus conocimientos adquiridos, tanto en su diplomado como en su experiencia laboral. Agradecemos de antemano al ingeniero Sergio por la enseñanza que impartirá sobre este importante tema y será de gran beneficio para nuestros estudiantes. Al finalizar el webinar, se procederá a la ronda de preguntas donde quienes deseen pueden escribir en el chat o levantar la mano de la del presente webinar para resolver sus dudas. A continuación le cederemos la palabra al ingeniero Sergio. Adelante, por favor, ingeniero. Gracias, Tawichi. Buenas noches a todos los presentes. Vamos a empezar con el webinar. Bien, hoy les vengo a hablar sobre lo que es gestión del mantenimiento en la industria.
Para comenzar, me gustaría tocar los puntos que vamos a ver esta noche. Vamos a hablar sobre algunos conceptos, tipos de mantenimiento que tenemos en la industria, las funciones de la gestión del mantenimiento, qué es confiabilidad. Vamos a ver también qué son fallas o averías. Vamos a ver algunas técnicas de mantenimiento. Vamos a ver lo que es TPM y RCM. Y vamos a hacer un análisis, un caso de estudio para al final de la presentación. Bien, entrando un poco a lo que son los conceptos de la gestión del mantenimiento, tenemos que tener claro, me gusta siempre partir sobre conceptos, ¿no? Porque a veces nos vamos a trabajar y no sabemos bien en qué estamos metidos. Entonces es importante saber los conceptos, ¿no? Y tenerlo en mente y dominar ese concepto. Gestión viene a ser un conjunto de procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un objetivo. Mantenimiento viene a ser un procedimiento por el cual se trata bien de manera a que el paso del tiempo, el uso o el cambio de las circunstancias externas no lo afecte. Ahora, pasando ya a lo que es la gestión del mantenimiento como un concepto global, gestión del mantenimiento nos dice que es un conjunto de operaciones con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad operativa, evitando así los atrasos en el proceso por averías de máquinas y o equipos. Ahora, para muchos este tema va a ser muy nuevo porque quizás no lo vemos en alguna asignatura o no lo tocamos muy a profundidad, pero no saben ustedes cuán importante es este tema y cómo lo aplicamos nosotros, y no solo en la industria, en donde ustedes se desarrollen como profesional, van a aplicar lo que es el mantenimiento, ya sea si se van al área de sistemas de control, sistemas computacionales, redes, telecomunicaciones, sí o sí, todo equipo, todo componente necesita un tipo de mantenimiento. Entonces, es muy importante que tengan este conocimiento, ¿no? Bien, ¿cuál es el objetivo de la gestión del mantenimiento? Dice que es optimizar el rendimiento de los equipos de una organización para asegurar que estas instalaciones funcionen de forma eficiente. Esto puede lograrse evitando en la medida de lo posible los fallos. Entonces, hasta aquí vamos diciendo que el objetivo es tratar de evitar todos los fallos o las averías posibles que tengamos en nuestros equipos. Y así también nos habla de que tenemos que minimizar en caso de que tuviéramos alguna falla, porque lamentablemente en algunas ocasiones no se puede evitar todas las fallas, ¿no? Entonces van a existir algunos casos donde sí se nos puede dañar un equipo, pero la gestión del mantenimiento nos permite que el daño o la pérdida sea mínima por la falla de ese equipo, ¿no? Bien, entrando un poco a lo que es la revolución industrial, vamos a hablar sobre las 4 revoluciones que tenemos, ¿no? La primera revolución nos habla sobre la mecanización. Fue aquí cuando se inventó la máquina de vapor, energía hidráulica y mecanización en el año 1784. La segunda revolución fue relacionado a la electricidad. ¿Por qué? Porque aquí ya se trabajó en la industria mediante la producción en masa, cadena de montaje y electricidad. Aquí vemos un ejemplo, una gráfica de unos vehículos, ¿no? En cadena, la producción de cadenas de vehículos. Esto alrededor del año 1870. La tercera revolución nos habla sobre la informática. Aquí ya entramos a lo que es el área de automatización, tecnologías de la información y la comunicación. Hablamos de 1969. Ahora, actualmente nosotros nos encontramos en la cuarta revolución industrial. ¿Y de qué nos habla la cuarta revolución industrial? Nos habla de la digitalización,
del Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, sistemas ciberfísicos y la robótica, ¿no? Aquí vemos una gráfica de algunas máquinas en algunas industrias donde tienen una comunicación directa entre ellas y se puede analizar y obtener información en tiempo real de esas máquinas. Ahora pasemos en forma paralela a lo que fue la revolución industrial, pero de la parte del mantenimiento, ¿no? En la primera generación hablamos de un tipo de mantenimiento reactivo. ¿Y cuáles eran sus características de ese mantenimiento? Era reparar cuando se rompa, un enfoque individual. Fíjense, en el año 1930 hasta el año 1950, nuestro tipo de mantenimiento era esperar que se me fregue mi máquina y ir a reparo. En la segunda generación hablamos ya del mantenimiento preventivo, que ya nos habla de overhaul programados, prevención de fallas, planeación y control de los trabajos. Como ven, aquí ya hay un poco ya de gestión, de planeamiento para tratar de evitar. La tercera generación nos habla del mantenimiento proactivo. Ya en esta generación nos habla sobre lo que es el monitoreo de condición. Ya entramos a lo que es confiabilidad, sistemas expertos, diseños para confiabilidad y mantenibilidad, estrategias basadas en riesgos, estudios de HACCP. Estudios de HACCP son unas herramientas que nos permiten analizar los tipos de falla, mitigación de consecuencias, participación y etcétera. Pasando ya a lo que es la cuarta generación, hablamos ya del mantenimiento analítico y predictivo, donde se caracteriza el monitoreo continuo de nuestra máquina, como decía anteriormente, la comunicación de nuestra máquina, análisis de datos en tiempo real de nuestras máquinas, el Internet industrial de las cosas, la interconectividad, la movilidad y dispositivos portátiles, analítica predictiva, decisiones basadas en datos, estrategia renovable, reciclado y reutilización, estándares internacionales, compartir mejores prácticas. Esto de compartir mejores prácticas es muy interesante porque cuando ustedes comparten algo bueno, puede ayudar a otras personas o a otras personas, a otros colegas que quizás ustedes están realizando un trabajo que ellos aún no lo están haciendo y le está demorando el doble del tiempo, ¿no? Por eso es importante compartir algunas prácticas. Ahora pasamos a lo que o a lo que son los tipos de mantenimiento. Bien, existen tres tipos de mantenimiento. Tenemos el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y el modificativo. El mantenimiento correctivo básicamente se trata que tenemos que intervenir después de la falla. Correctivo nos habla después de la falla. Se me frega, lo arreglo. El preventivo nos habla, tanto el preventivo como el modificativo, sobre la intervención antes de la falla. Antes que se dañe mi equipo, yo tengo que hacerle un mantenimiento. Entonces, vamos a explicar lo que es el mantenimiento correctivo. Dentro del mantenimiento correctivo tenemos dos tipos de mantenimiento, el inmediato y el diferido. El inmediato se trata de, prácticamente como lo que dije, se me daña un rodamiento, se me fregó mi motor, se me detiene mi línea de producción, entonces necesito intervenir de forma rápida, ¿no? Entonces va a haber un paro de línea, voy a tener que reparar mi equipo. Entonces ese es un tipo de mantenimiento correctivo inmediato. El diferido, ¿cuál es la diferencia? El diferido se caracteriza por ya sentir el tipo de falla. Por ejemplo, ya escucho que mi rodamiento está dañado.
¿no? Entonces ya me queda poco tiempo porque ya mi equipo ya va a dejar de funcionar, entonces tengo que actuar de forma rápida también. Pero ahí hay una diferencia, ¿no? El inmediato es porque ya se me dañó y el diferido puede ser cuando ya estoy a punto ya de entrar a la falla. Dentro del preventivo nosotros tenemos dos tipos de mantenimiento. El predeterminado, que nos los da el fabricante, y el basado en condición. El predeterminado, como ustedes ya saben, todas las máquinas o equipos que nosotros vayamos a adquirir, ya el fabricante nos envía dentro de su manual un mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento para ese equipo. Y ahora el mantenimiento basado en condición nos habla de dos tipos de mantenimiento, activo y predictivo. El mantenimiento predictivo se refiere a lo que son inspecciones rutinarias, ¿no? Entonces yo cada vez a mi equipo voy y le hago una inspección, que más adelante vamos a ver los tipos de inspecciones que le podemos hacer a un equipo, o el activo, que son mediante órdenes de trabajo, ¿no? Mediante órdenes de trabajo para analizar en qué condición se encuentra nuestro equipo. Y el modificativo se refiere a cada vez que nosotros tengamos un plan de mantenimiento, este no puede ser el idóneo, ¿no? Quizás por el contexto que se encuentra mi equipo puede llegar a cambiar, ¿no? No es lo mismo que yo tenga una bomba debajo de un techo a que yo vaya y la deje la bomba, no sé, en una zona con mucho más calor, con exposición a polvo, etcétera. Entonces, a eso se refiere el mantenimiento modificativo. Bien, ahora aquí vemos los ciclos de vida de los activos. Aquí vemos 6 tipos de ciclos de vida de los activos. Tenemos la curva de la bañera, que representa el 4%. También tenemos el desgaste, también tenemos la fatiga, ¿no? El desgaste nos habla ya por una falla natural, y la fatiga ya cuando quizás está mal dimensionado nuestro equipo, ¿no? O algún repuesto. También tenemos patrones aleatorios, incremento inicial, aleatorio y mortalidad infantil. Mortalidad infantil se refiere si se dan cuenta, es casi al comienzo del arranque del equipo. Y esto se debe a que quizás nosotros hayamos hecho alguna mala instalación y ya nuestro equipo deje de funcionar. Y lo mismo representa la curva de la bañera. Nos habla de mortalidad infantil y a la vez con el tiempo un desgaste, ¿sí? Esos son los ciclos de vida de los activos. Si se dan cuenta, la mayoría del ciclo de vida de los activos, lo que más sucede es mortalidad infantil, porque quizás no hacemos un análisis correcto antes de arrancar nuestro equipo, ¿no? A veces pasa igual cuando hacemos algunos laboratorios en la universidad. Armamos nuestro circuito, nuestro tablero eléctrico y no revisamos, ¿no? Toda nuestra conexión antes de subir el disyuntor para que empiece a trabajar. Entonces es ahí cuando ya salta, tenemos sistema de protección, ¿no? Bien, hay alguien con su micrófono. Ya. Ya está, ingeniero. Ya, gracias. Bien, ahora hablemos de lo que es el mantenimiento reactivo. El mantenimiento reactivo nace alrededor del 1930 hasta el 1950. Aquí tenemos una gráfica donde en el eje Y tenemos la probabilidad de fallo y en el eje X el tiempo de operación. Si se dan cuenta, el mantenimiento reactivo, como les decía anteriormente, es cuando mi máquina falla, entonces hago la reparación. Aquí con el tiempo tengo poca probabilidad de fallo, ¿no? Porque estoy recién, quizás mi equipo es nuevo
le hice recién un mantenimiento, pero nuestro equipo tiende a fallar y va creciendo, donde va a llegar un punto donde si no aplicamos un mantenimiento preventivo, se nos va a dañar y ahí vamos a intervenir, ¿no? Ya, pero con mayor costo, con las líneas de producción parada. Entonces, a eso se refiere el mantenimiento reactivo. Hago el mantenimiento, hago reducir la probabilidad de fallo porque ya le hice un cambio, no sé, de rodamiento, ya le cambié varias piezas, entonces vuelve a bajar la probabilidad de fallo. Y nuevamente a través del tiempo tiende a fallar y así de eso se trata el mantenimiento reactivo. Correr hasta la falla es algo similar, donde aquí también tenemos el eje Y, probabilidad de fallo, y el tiempo de operación. Pero aquí vemos una diferencia. A través del tiempo nuestro equipo tiende a fallar, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ser falta de aceite, una alerta, una alarma. Entonces yo cargo el aceite, reduzco la probabilidad de fallo, sigue trabajando mi equipo, pero a través del tiempo ya no me puede fallar el aceite, quizás me puede fallar alguna pieza mecánica. Realizo algún ajuste, reduzco la probabilidad de fallo y a través del tiempo tiende nuevamente a fallar nuestro equipo. Ahora, el mantenimiento basado en intervalo nos habla de frecuencias, ¿no? Ahora, aquí lo que se caracteriza el mantenimiento basado en intervalos nos dice que cada cierto tiempo yo tengo que hacerle un mantenimiento. Un ejemplo claro es en nuestros vehículos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, cada cierto kilometraje, yo le hago un cambio de aceite, un cambio de filtro. Entonces, aquí lo mismo, ¿no? Con el tiempo, no sé, pongámosle cada 300.000 kilómetros, yo le hago un cambio de aceite. Otros 300.000 kilómetros, yo le hago un cambio de aceite. Y aquí al año, yo ya tengo que intervenir de forma en piezas ya mecánicas, ¿no? Entonces en el siguiente año también voy a tener que hacer ese mantenimiento. De eso nos habla el mantenimiento basado en intervalo. Ahora el mantenimiento basado en condición ya entra un poco de análisis, ¿no? En lo que son los equipos. Por ejemplo, aquí tenemos una línea, la línea roja, que nos representa una alarma, y la línea amarilla, una alerta, ¿no? Entonces, como se ve, cuando nuestro equipo tiende a llegar a esa línea de alerta, nosotros hacemos un análisis y si vemos que estamos en esa probabilidad de fallo, necesitamos realizar ese mantenimiento. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos este pico donde ya nuestro equipo se encuentra en un estado de alarma y realizamos unos ajustes, mantenimiento y reducimos la probabilidad. Esto ya es un análisis basado en condición. Ya no me voy tanto a cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Hago un análisis. ¿Será que ya necesito cambiar mi aceite? ¿Será que ya necesito cambiar mi rodamiento? Entonces se cuestiona el mantenimiento basado en la condición. Ahora el mantenimiento de precisión es un poco más inteligente porque es una combinación con el mantenimiento basado en condición. Pero si se dan cuenta, aquí cuando se realiza el análisis, además de reducir la probabilidad de fallo, tiendo a bajar mucho más la probabilidad de fallo. Por eso es que hay un corte aquí. No bajo como el mantenimiento basado en condición, ¿no? Entonces aquí existe un corte donde reduzco mucho más la probabilidad de... Entonces aquí se necesita mucha más interpretación y un análisis con un equipo interdisciplinario, que más adelante le voy a explicar en qué consiste. Bien, ahora vamos a hablar sobre las funciones de la gestión del mantenimiento.
Las funciones de la gestión del mantenimiento vienen a ser lo que es desarrollo de normas, procedimientos y estándares, ¿no? Esa es una función muy importante en la gestión del mantenimiento. Estandarizar todos los procedimientos, ya sea un procedimiento para intervenir alguna máquina, para reparar alguna máquina. Entonces, es muy importante estandarizar. ¿Por qué? Porque en la industria se divide por turnos, ¿no? Por horas. Pueden ser 3 turnos. Entonces, el operador del turno de la mañana tiene que realizar la misma intervención que el operador del turno de la noche, ¿no? No puede ser que el de la mañana haga una cosa y el de la noche lo haga diferente. Por eso es importante estandarizar. Luego tenemos lo que es programar los trabajos de mantenimiento. Esto es importante igual, ¿no? Porque yo como parte del equipo de mantenimiento no puedo decir, bien, mañana voy a ir a hacer mantenimiento a cierta máquina, ¿no? No puedo decir eso porque no solo depende de mí, porque interactúo con diferentes áreas. Tiene que ser programado. Asegurar la inspección programada, ¿no? Es importante también la herramienta de un checklist para asegurar que toda la inspección se ejecute de forma correcta. Otras funciones de la gestión es documentar y mantener un registro de cada actividad de mantenimiento. Esto es muy importante porque cuando existen quizás muy seguidas, si nosotros no tenemos un historial de cuál fue la causa de esa falla, difícilmente nos va a permitir analizar una causa raíz y poder dar una solución a la falla, ¿no? Entonces es importante tener un registro de todas las actividades de mantenimiento que tengamos, ¿no? En la industria o donde ustedes trabajen. También es importante realizar inspecciones periódicas de equipo, ¿sí? Como decía anteriormente, no solamente es esperar que se me dañe y recién voy a intervenir. Es importante realizar inspecciones periódicas, inspecciones rutinarias. También tenemos que tener en cuenta que la gestión del mantenimiento tiene que tener una lista de repuestos necesarios para el mantenimiento. Muy importante. ¿Por qué? Como les decía, no todo puede estar en nuestra mano. No podemos decir que es lo ideal, ¿no? Decir que no me va a fallar ninguna máquina porque yo realizo un mantenimiento adecuado. Puede existir en algún caso que y para esa máquina, si es muy importante, esa máquina me puede detener la línea de producción. Y si no tengo ese repuesto de forma inmediata, voy a tener mucha pérdida en lo que es nuestra línea de producción, ¿no? Entonces, ya sea pérdida económica, de materiales, ¿no? Entonces, siempre es importante tener una lista de repuestos. Otra función de la gestión de mantenimiento es garantizar un mantenimiento rentable, ¿no? También no es ver mi máquina y decir voy a cambiar esta pieza cada semana, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Porque esa pieza me puede durar 3 meses, pero para dar confiabilidad a mi equipo yo le voy a cambiar cada semana. En realidad no es rentable. También tenemos que prever los gastos de mantenimiento y preparar un presupuesto. También es muy importante lo que es la aplicación de las normas de seguridad para la utilización de equipos específicos, ¿no? Muy importante la parte de seguridad. No solamente es hacer mantenimiento, hagan reparación de esta máquina, muy importante poder revisar que todas las personas que van a realizar el trabajo cumplan con todos los equipos de protección personal a la hora de intervenir en nuestra máquina. Bien, siguiendo con las funciones de la gestión del mantenimiento, hablemos de lo que, bueno, la gestión del mantenimiento tiene que desarrollar un sistema de gestión de información, lo que decía, integrar las diferentes áreas para que todas puedan enterarse de lo que se va a realizar. Realizar un monitoreo al estado del equipo en periodos regulares y garantizar un control adecuado del inventario de los repuestos y otros materiales que sean necesarios, ¿no? Es importante cuando puede existir algún tipo de falla. Quién sabe, quizás ese repuesto que se me dañó en mi máquina
no lo encuentro en el mercado, entonces tengo que llamar al fabricante, el fabricante me va a decir, tu repuesto va a estar de aquí a unos 3 meses, 4 meses, 5 meses, entonces va a estar detenida mi línea de producción en ese tiempo. No. Entonces, por eso es importante que garanticemos los repuestos en nuestro almacén. Ahora vamos a hablar sobre lo que es confiabilidad. Es la capacidad de un activo o componente que pueda realizar una función requerida bajo condiciones dadas para un intervalo de tiempo dado, ¿no? Ahora hablemos de los aspectos que penalizan la confiabilidad en las industrias. Se dice que del 30 al 50% se debe a un factor de operaciones. ¿Y a qué me refiero con un sector de operaciones? Que los procedimientos son inapropiados o nulos, ineficientes pases de servicio, falta de índice, operación inconsistente, falta de entrenamiento de la operación. Otro factor puede ser el activo, ¿no? Inadecuada especificación inicial, se realizó una compra que no estaba acorde al dimensionamiento de una línea de producción, falta de diseño para mantenimiento, activos viejos sin repuesto confiable, cambio de uso. Y del 15 al 50% se debe a un factor del mantenimiento, estrategia no adecuada, inadecuado control, especificaciones obsoletas, falta de entrenamiento del personal, ¿no? Bien, ahora les voy a explicar sobre qué elementos son importantes para realizar una confiabilidad en nuestros equipos. Los elementos importantes son la probabilidad, que hay que analizar, es la probabilidad, la función, el tiempo y el entorno natural. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Aquí. Se podría afirmar que la confiabilidad de un motor eléctrico Se podría afirmar que la confiabilidad de un motor eléctrico para hacer funcionar una bomba de agua en un entorno de 35 grados a 100 grados Fahrenheit bajo condiciones normales de uso durante 5 años es del 95%. Aquí ya hablamos de probabilidad. Ahora, la función. ¿Cuál es la función de este motor eléctrico? Hacer funcionar una bomba de agua. Esa vendría a ser su función de este motor. El tiempo. Aquí nos habla del tiempo bajo condiciones normales de uso durante 5 años. Es decir, yo este motor lo voy a comprar para un uso promedio de 5 años. Luego nos habla sobre el entorno. ¿Dónde va a trabajar mi motor? Dice aquí, bajo condiciones normales de... ¿ya? Ahora, respecto al entorno de confiabilidad, tenemos 4 puntos, ¿no? Confiabilidad humana. Para eso necesitamos realizar capacitación. Hay que motivar al personal para que realice una buena y excelente gestión del mantenimiento y el involucramiento. También tenemos lo que es mantenibilidad de los equipos, fases de diseño, confiabilidad material, disminuir el MTTR. El MTTR es un indicador de mantenimiento que nos habla del tiempo promedio de reparación. Por ejemplo, yo voy a reparar una bomba y mi MTTR, pongamos que sea de 5 minutos. 5 minutos es lo que yo voy a demorar para reparar esa máquina, ese es mi indicador. Entonces, por eso es importante que el tiempo de reparación sea lo menor posible. Confiabilidad de equipos nos habla de estrategias, efectividad global y extender el MTBF. También tenemos lo que es confiabilidad de procesos, operación dentro de parámetros, registros y procedimientos únicos y correctos. Todos estos puntos nos lleva a tener una confiabilidad operacional. Aquí, por ejemplo, vemos un entorno para garantizar la confiabilidad de este equipo, ¿no? Tenemos instalaciones, tipo de equipamiento que debe ser confiable para garantizar la productividad y seguridad. Entonces aquí analizamos varios puntos, el proceso,
el tipo de lubricante, los sellos, la temperatura con la que trabaja, el amperaje, cuánto de corriente me está consumiendo, las vibraciones del motor, el ultrasonido y las inspecciones de fuga, ¿no? Entonces, todo un entorno que se analiza a la hora de realizar un mantenimiento. Ahora pasamos a lo que es una falla o avería. Anteriormente le hablaba de falla, pero aquí les voy a explicar qué es una falla. Es cuando un equipo deja de realizar una o más de sus funciones, mucho antes del fin de su vida útil. Por ejemplo, la bomba anterior nosotros habíamos programado con un tiempo de vida útil de 5 años. Si nos deja de funcionar, entonces ahí, si nos deja de funcionar antes de los 5 años, entonces ahí tenemos una falla, ¿no? Estas fallas pueden causar pérdidas, paradas imprevistas de planta, incremento de los costos de mantenimiento y reparación. Bien, ahora nosotros en el área donde trabajemos podemos tener miles de fallas, miles de tipos de fallas, ¿sí? Miles de tipos de fallas, más en la industria, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos responder a esas fallas y bajar las llamas, por así decirlo, nosotros tenemos que hacer un análisis de criticidad de fallas. ¿Qué fallas son las que me impactan directamente en la industria, ya sea un factor de seguridad, un factor económico, un factor de medio ambiente? Entonces, esa falla que me genera ese problema, yo tengo que atenderla de forma más rápida, ¿no? También tenemos lo que es mediana criticidad y baja criticidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos que la falla 1 nos dice que se debe priorizar programas de mantenimiento e identificar causas y efectos. Creo que hay alguien con su micrófono. Ya. Gracias. Bien. Ahora, para hacer ese análisis de criticidad de fallas, existen herramientas, ¿no? Para determinar cuáles son las más críticas, ¿no? Y cómo actuar. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el diagrama de Pareto, ya muchos lo deben conocer, y también se puede aplicar en este tipo de casos. Pareto nos dice que el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones. Entonces, si nosotros cumplimos y tomamos acciones sobre el 20% de estas fallas, vamos a tener la solución del 80% a todas las consecuencias de nuestros problemas, ¿no? Entonces, existe una fórmula para poder determinar la criticidad de esa falla. ¿Y cuál es esa fórmula? La recurrencia de eventos o la frecuencia por la consecuencia. Y eso nos va a dar un valor y nos va a decir qué tipo de criticidad nuestra falla, criticidad crítica, semicrítica o no crítica. ¿Ya? Acá hay una tablita de ejemplo de cómo se calcula esa criticidad. Recurrencia de eventos por consecuencia. Y la consecuencia es igual al impacto operacional por la flexibilidad más costo de mantenimiento más impacto de seguridad y medio ambiente. Si ven aquí, recurrencia de eventos, que es la frecuencia, estamos hablando aquí, pésimo mayor a 4 fallas al mes, tiene una valorización de 4. Malo, de entre 1 a 4 fallas. Regular, de 0.5 a 1 falla. De 0.25 a 5, tiene un valor de 1. Y así nos habla también sobre el impacto operacional. Se dan cuenta, el punto número 1 es el que tiene mayor impacto. Por ejemplo, parada inmediata de toda la producción. Entonces ahí ya se nos hace un poco complicado, ¿no? Porque ya es un factor muy importante, entonces le damos un valor de 10. Parada parcial e influye en otros equipos, ya es un poco menos, pero igual sigue siendo alto, un valor de 8. Impacta en niveles de producción o calidad.
¿no? Y ahí estamos reduciendo, pero a la vez nos sigue dañando lo que es calidad. Repercute en costos operacionales adicionales asociados a la disponibilidad. No genera ningún efecto significativo sobre operaciones y producción, con un valor de 1. La flexibilidad operacional nos habla sobre si no existe una opción de producción y no existe opción de repuesto. Hay función de repuesto compartido, función de repuesto disponible. Luego también tenemos lo que es costo de mantenimiento. Si es mayor a $20,000, un valor 2, inferior a $20,000, un valor de 1. Impacto en seguridad, ambiente e higiene. Afecta a la seguridad humana, ambiente de alto impacto. Afecta las instalaciones causando daños severos. 6. Provoca daños menores. 4. Provoca molestias mínimas. 2. Entonces esta tabla nos permite calcular nuestro nivel de criticidad de nuestra falla. Ahora pasamos a algunas preguntas que debe responder el programa de mantenimiento. ¿Cuál es la función de un activo? ¿De qué manera puede fallar ese equipo? ¿Qué pasa cuando falla? ¿Importa si falla? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se puede hacer algo para prevenir eso? ¿Qué pasa si no podemos prevenir la falla? Bien, existen varias herramientas que nos pueden ayudar a dar solución a esta respuesta. Un análisis del programa de mantenimiento empieza por la definición del contexto operacional, lo que le decía. No es lo mismo tener un variador de frecuencia bajo techo en el laboratorio que llevar ese mismo variador de frecuencia, no sé, a la intemperie, sin nada de protección, con riesgo a que le llueva, le entre polvo. Entonces es muy importante definir el contexto operacional en el cual el equipo va a trabajar. Definir sus funciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la función del equipo? Determinar todos los tipos de fallas funcionales que puede tener el equipo. Identificar modos de falla, ¿no? Identificar qué efectos tiene esa falla. Y finalmente, la aplicación de una hoja de decisión, que aquí ya nos puede dar una solución para prevenir esa falla. Ahora, existen varias herramientas para poder analizar las fallas, ¿no? Les voy a hablar de dos herramientas muy importantes que se usan mucho en la industria. El análisis, ¿de qué nos habla el análisis de causa raíz? Nos habla de los efectos y causas inmediatas que son visibles y los factores causales para determinar la causa raíz, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos este análisis, vamos a llegar a una causa raíz para poder identificar el problema y qué fue lo que causó el problema. También tenemos la herramienta de los 5 porqués. La herramienta de los 5 porqués es un análisis para poder dar solución al problema. Y consiste en preguntarse 5 veces por qué sucedió ese tipo de falla. Por ejemplo, problema, aquí tenemos un ejemplo, un problema parte defectuosa. ¿Por qué? Porque fue resultado de un problema en el proceso de producción. ¿Por qué? Ocurrió un desperfecto en el equipo. ¿Por qué ocurrió un desperfecto en el equipo? No se realizó un mantenimiento preventivo del equipo. ¿Y por qué no se realizó un mantenimiento preventivo? Porque el mantenimiento preventivo del equipo no está incluido en el plan. O sea, no existía un plan de mantenimiento preventivo. ¿Y por qué no existía un plan de mantenimiento preventivo? Porque el manual del proveedor del equipo no ha sido consultado. O sea, no revisaron que el equipo necesitaba un mantenimiento preventivo. Por lo tanto, una solución incluya acciones de mantenimiento preventivo para que el equipo, para que sea incluido en el plan de mantenimiento del equipo. Bien, si se dan cuenta, es una herramienta súper sencilla donde nos cuestionamos 5 veces el porqué de la falla para poder llegar a una solución. Siguiendo con lo que es la criticidad de fallos, el
la criticidad de fallos, la criticidad de equipos. Así como existen criticidad de fallos, también existen criticidad de equipos, ¿no? Entonces, existen tres tipos de clases de equipo. Tenemos la clase A, la B y la C. La clase A nos dice que es un equipo cuya parada interrumpe el proceso, llevando a la pérdida de producción y al cese de la obtención de utilidades. Si se dan cuenta, el equipo de clase A viene a ser un equipo muy indispensable en la máquina, ya que no puede causar pérdida de producción. El equipo de clase B nos habla sobre el equipo que participa del proceso productivo, pero algún tiempo no interrumpe la producción, ¿sí? Y el equipo de clase C no participa en el proceso productivo y viene a ser un poco menos importante, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo de una tablita de análisis de criticidad de los equipos, alta, media y baja. Bien, aquí pasamos a un ejemplo de falla. Falla una bomba en la línea de embotellado de bebidas de gaseosa. Vamos a preguntarnos, ¿por qué fugas en los sellos mecánicos en la bomba de alimentación de agua? ¿Cuándo? A las 3:20 p.m. Después del cambio de turno, la bomba estuvo en reparación. ¿Dónde? En la línea de embotellado de gaseosa de medio litro. El impacto. En seguridad, sin accidentes. En ambiente, sin problemas ambientales. En producción, sí nos llegó a afectar. 4 horas de paradas no programadas a $60 por minuto, ¿no? Realizando un total de $14,400. ¿Se dan cuenta? Por la parada de un equipo en 4 horas, ¿cuántas pérdidas tuvieron? Mantenimiento, costo de reparación de $1,000, ¿no? Además de los 14,400 de pérdida que tuvieron un costo de reparación porque no estaba programado, ¿no? Un costo de reparación de $1,000. La frecuencia pasó 4 veces en los últimos 6 meses. Aquí, como les decía, es importante tener un registro de las fallas, ¿no? De los equipos, ¿no? Entonces ya con esto ya me cuestiono por qué 4 veces en los últimos 6 meses. Es muy seguido, ¿no? Entonces ya ahí nosotros tenemos una herramienta para cual analizar. Bien, seguimos. Se empieza con realizar un análisis de causa raíz en árbol lógico, donde se analiza las evidencias físicas, ¿no? Ya en situ, o sea, se analizan todas las evidencias que se puedan observar, identificar las causas probables, verificar las causas raíces, presentación de hallazgos encontrados. Luego pasamos a una hipótesis del análisis, ¿ya? Ya con esas evidencias que nosotros encontramos en el lugar, nosotros nos planteamos una hipótesis mediante una lista de posibles mecanismos que provocan los tipos de fallas y modos de falla. Responde a la pregunta, ¿cómo el evento de falla ha podido ocurrir? Lógicamente, la hipótesis debe ser verificada, después de lo cual normalmente se convierte en una causa raíz física. Luego pasamos a lo que es información para validar la hipótesis. Aquí ya nosotros capturamos algunos tipos de datos para poder validar la hipótesis. Por ejemplo, las variables de operación, información del sistema de control, temperatura, presión. Por eso es importante tener todo el registro de nuestro proceso. Historiales de mantenimiento, libros diarios de eventos, resultados de inspecciones, especificaciones de vibración, información de compra, procedimientos de mantenimiento. Existe un procedimiento de mantenimiento, procedimientos operacionales, datos sobre modificaciones del diseño y registros sobre el entrenamiento del personal. ¿Sí? Como ven, la hipótesis nos puede llegar a dar que pueden existir muchos factores por los cuales haya fallado el equipo. Luego pasamos a lo que son las entrevistas indagatorias al personal. Aquí entramos a la parte
de preguntar a las personas que estuvieron, a los observadores, trabajadores calificados, a los operadores y a todo el personal que estuvo quizás en ese turno, ¿no? Bien, el objetivo es encontrar una causa raíz. La primer probabilidad es que sea una causa raíz física, ¿no? Que ya esto puede ser que envuelve a materiales y cosas tangibles, ¿sí? Puede ser por fatiga de algún material, puede ser por un desgaste natural. Y si no es, puede ser una causa raíz humana, ¿no? Responde a la pregunta ¿por qué? Falla generada debido a una intervención inadecuada. Puede ser que el operador intervinió en la máquina de forma incorrecta, ¿sí? O puede ser una causa de raíz latente que está relacionada con el sistema organizacional que emplea la gente para tomar decisiones. Bien. Ahora, para realizar un análisis de causa raíz, no es que solamente una persona se encarga de hacer ese análisis, no, porque una persona quizás no es muy experta en ese equipo, entonces necesita la consulta de varias personas, de varios sectores. Por ejemplo, por eso es que se forma un equipo multidisciplinario para aplicar el análisis de causa raíz, donde la conformación básica que normalmente se realiza es el operador, la persona que maneja el equipo, el mantenedor, quizás el programador, el especialista de la máquina, quizás el ingeniero de proceso y algún analista principal, ¿no? Que vendría a ser el facilitador. Bien, ahora vamos a pasar lo que son técnicas de diagnóstico aplicadas en el mantenimiento por condición. La primera técnica que vamos a ver es la termografía infrarroja, que nos habla de la determinación de temperatura de un cuerpo y se basa en la medición de la radiación en el espectro infrarrojo. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, que se le está haciendo un análisis termográfico a un motor, donde se puede ver en la parte derecha la escala de temperatura, ¿no? Donde se puede ver qué partes están más calientes, ¿no? Y se puede, aquí nos representa el grado Celsius. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esta técnica de diagnóstico? Método de análisis sin detención de procesos productivos. No vamos a detener nuestra máquina porque lo podemos hacer en funcionamiento. Baja peligrosidad. Determinación exacta de puntos deficientes. Reduce el tiempo de reparación. Facilita informes muy precisos, ¿no? Que tenemos datos de forma muy rápida. Luego también tenemos lo que es líquidos penetrantes. Los líquidos penetrantes se emplea para que identifiquemos discontinuidades que afloran en la superficie del material. ¿Y cómo se usa este líquido penetrante? Nosotros limpiamos el material que vamos a analizar, aplicamos el líquido que viene a ser en un color rojo, luego removemos con una tela y luego rociamos una película encima y finalmente nosotros vemos en el material una línea, ¿no? Bueno, si hay alguna ruptura o alguna discontinuidad, nos va a representar como ven aquí en la imagen, una línea de donde existe la ruptura. Aquí vemos otro ejemplo de una ruptura. También tenemos lo que es radiografía. La radiografía es un procedimiento de inspección no destructivo de tipo físico, diseñado para detectar discontinuidades macroscópicas, variaciones y o fallas en la estructura interna, ¿no? Aquí vemos un análisis de radiografía donde podemos ver algunas porosidades. ¿Qué ventajas tiene esta técnica? Que es un excelente medio de registro de inspección. Su uso se extiende a diversos materiales tales como metálicos, no metálicos, ferrosos y no ferrosos. No es afectada por los recubrimientos del material, alto poder de penetración. Se obtiene una imagen visual del interior del material. Descubre los errores de fabricación. Es más fácil poder identificar el tipo de discontinuidad y revela discontinuidades estructurales y errores de ensamble. ¿Sí?
Pasamos al análisis de aceite. El análisis de aceite es una técnica que nos permite hacer un análisis físico-químico del aceite o lubricante como herramienta de diagnóstico técnico en nuestras máquinas y equipos. ¿Sí? Nosotros tomamos una muestra de aceite donde mediante un proceso físico-químico podemos determinar qué tipo de falla puede estar presentando mi máquina, ¿no? Mediante un mantenimiento preventivo o predictivo, donde se pueden analizar las partículas, agua, combustible, anticongelante, ¿no? Por ejemplo, aquí nos habla sobre el desgaste superficial por abrasión y fatiga, ¿sí? Ahora pasamos a otra técnica de diagnóstico que es el ultrasonido. El análisis por ultrasonido es un procedimiento de inspección no destructivo que se basa en la impedancia acústica, que se manifiesta como el producto de la velocidad máxima de propagación del sonido entre la densidad de un material. Su aplicación es la detección de discontinuidades y defectos internos, ¿sí? Utilizado para detectar defectos superficiales. Aquí vemos el sensor para poder detectar algunas imperfecciones o algunas discontinuidades dentro de nuestro material, ¿no? Incluso el recubrimiento no le afecta, ¿no? Porque llega a atravesar el recubrimiento y puede llegar al material y volver la señal. Otra técnica de diagnóstico es el análisis de vibraciones. Esta técnica permite obtener una alerta que significa un elemento vibrante en una máquina y poder prever antes de una falla, ¿no? Mediante vibraciones. Aquí vemos un kit de análisis de vibraciones donde consta de sensores mediante sensores de señal de entrada, señales de salida, adquisición de datos mediante un conversor analógico digital y se puede hacer un análisis, ¿no? Entonces, nuestra pantalla nosotros vamos a tener este análisis donde para poder analizar y tomar acciones sobre nuestra máquina, necesitamos tener mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el análisis de estos datos, ¿no? Porque es un mundo aparte, ¿no? Incluso hay cursos que certifican, ¿no? Para lo que es análisis de vibración. Bien, entonces las técnicas de diagnóstico que se pueden aplicar tanto para equipos estáticos y dinámicos son la radiografía, partículas magnéticas, líquido penetrante, boroscopía y corriente conducida. Para mis equipos dinámicos, que vendrían a ser, por ejemplo, un motor, análisis de aceite, análisis de vibraciones, análisis de ruido. Y en ambos podemos aplicar lo que es termografía infrarroja y análisis por ultrasonido. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el mantenimiento productivo total. Este tipo de mantenimiento es un sistema japonés de mantenimiento desarrollado a partir del concepto mantenimiento preventivo, creado en la industria de los Estados Unidos, ¿sí? Este tipo de mantenimiento se basa en 7 pasos: selección del tema de estudio, crear estructura para el proyecto, identificar la situación, diagnosticar el problema, formular un plan, implantar mejoras y evaluar los resultados. Este mantenimiento se caracteriza por ser un mantenimiento autónomo y preventivo. Ahora les voy a hablar sobre lo que es mantenimiento centrado en confiabilidad. El objetivo de este mantenimiento centrado en confiabilidad, algunos lo conocen como RCM, es conservar la función del sistema antes que la función del equipo. El RCM es un enfoque sistemático para diseñar programas que aumenten la confiabilidad de nuestros equipos con un mínimo costo y riesgo. Para ello existen la combinación de diferentes aplicaciones, técnicas de mantenimiento autónomo o mantenimiento preventivo, predictivo y proactivo, mediante estrategias justificadas y económicamente. ¿Sí? Ahora, el
el mantenimiento central en confiabilidad, para poder aplicar necesitamos realizar 7 preguntas básicas. ¿Sí? La número 1, como decía anteriormente, la función. ¿Qué función tiene mi equipo? Que se divide en 3 partes: la acción que se ejecuta, sobre qué se ejecuta y las especificaciones. La falla funcional, la incapacidad de cualquier activo de hacer aquello que sus usuarios quieran que haga. Los modos de fallas, el elemento que falló, acción que se produjo y detalles del fallo. El efecto del fallo, ¿no? ¿Qué efectos voy a tener? Las consecuencias, voy a tener consecuencias de fallo oculto, consecuencias para la seguridad del medio ambiente, consecuencias operacionales y no operacionales. Voy a tener tareas proactivas, mantenimiento basado en condición, sustitución cíclica o reacondicionamiento. Y por último, tareas a falta de búsqueda de fallos, quizás algún rediseño o algún mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se caracteriza más por ser predictivo y proactivo. Bien, aquí les voy a presentar un caso de éxito, un caso de éxito real en una industria donde el problema era la inestabilidad, ¿no?, en su resultado, y tenía altos costos por problemas en el equipo. Estaba considerando la posibilidad de reemplazarlo. La empresa estaba considerando, quería comprar una nueva máquina porque decían: tenemos muchos costos, muchos problemas con nuestra máquina, pero el precio del reemplazo del equipo era alrededor de los $850,000. ¿Sí? Entonces, si ven, ellos tenían problemas y la solución que querían darle era reemplazar el equipo completo. Entonces decidieron tomar otro camino y dividir en diferentes etapas la solución al problema, y lo plantearon por proyectos. El primer proyecto consistió en realizar e integrar un equipo de TPM formado por 5 personas. Entonces, el primer paso que ellos quisieron fue formar un equipo. Vamos a formar nuestro equipo de mantenimiento productivo total, y su primer trabajo de ellos fue hacer una medición del OEE. El OEE es un indicador de eficiencia de producción. Entonces, ellos analizaron su nivel de eficiencia y dieron que estaban alrededor del 42%, de que era una información verdadera, ¿no?, para ese tiempo, porque ya estaban las personas capacitadas, ya estaba formado el equipo, pero ellos anteriormente decían que su eficiencia era del 72%, ¿sí? O sea, ellos mismos se estaban mintiendo, quizás se estaban engañando porque no hacían el uso correcto de las herramientas de medición, ¿sí? Entonces ya descubrieron que tenían baja eficiencia. El segundo proyecto nos habla de que no había registro de la información, no había procedimientos estandarizados. Entonces, el segundo proyecto consistió en realizar la aplicación de la técnica de SMED. ¿De qué se refiere la técnica de SMED? Reducir de más del 60%. Bueno, SMED se refiere a una técnica de cambios para reducir el tiempo de cambio de calibre de quizás de alguna máquina. Y con eso ganaron una reducción del más del 60% en el tiempo de cambio del producto, ¿sí?, mediante la técnica de SMED, que prácticamente le puedo dar un ejemplo. Cuando yo realizo un cambio de calibre en alguna máquina, quiero cambiar, por ejemplo, estoy produciendo una botella de 3 litros y quiero pasar a una botella de 1 litro, yo lo que hago es hacer un cambio de calibre a mi máquina, ¿sí? Porque no tengo máquinas por calibre, sino hago una adecuación para que pueda trabajar con otro formato. Entonces realizo mi cambio de calibre, y este cambio de calibre tiene la intervención de mecánicos, de operadores, y tiene un cierto tiempo. Supongamos que ellos tardaban 2 horas en realizar el cambio de calibre, porque cambiaban, sacaban una pieza, lo llevaban al cuarto donde se encontraban todas las piezas, que se encontraba, por así decirlo, 30 metros, volvían, traían otra pieza, y así iban y volvían, iban y volvían. Entonces ellos
pensaron en aplicar esta técnica, implementaron, se puede decir, un carrito donde dentro del carrito ponían todas los formatos que iban a usar, y así estaban de forma más cerca a la máquina, ¿no? Entonces ya no iban 30 metros y volvían 30 metros. Entonces hicieron una aplicación de técnica del MET con la ayuda de un carrito. El tercer proyecto sobre la mejora que estaba relacionado con, bueno, nos hablaba sobre la velocidad de producción. Tenían una baja velocidad de producción. Entonces ellos establecieron un programa enfocado exclusivamente a la máquina que directamente intervenía con la cantidad de piezas por hora, que se pudo llevar de menos del 82% que tenía al 96% de la capacidad nominal. Es decir, realizaron un mantenimiento a la máquina para poder aumentar su velocidad, ¿sí? Quizás tuvieron que reemplazar algunas piezas o incluir otras nuevas, y pudieron llegar a alcanzar al 96% de la capacidad nominal del equipo. Y el cuarto proyecto consistió en realizar un mantenimiento correcto a los equipos críticos, ¿sí? Ellos empezaron y tomaron todos los equipos críticos que están directamente involucrados en el proceso, ¿sí? Por eso es importante la criticidad de nuestros equipos. Como resultado, ellos tuvieron la productividad de la línea se ha incrementado en más de un 36%. El OEE se encuentra actualmente en niveles del 67% reales y con tendencia a seguir mejorando. Las emergencias prácticamente se han eliminado, todo lo que es el mantenimiento correctivo se ha eliminado, y gracias al mantenimiento autónomo, con el apoyo de mantenimiento se ha detectado infinidad de anormalidades que se han corregido antes de que se conviertan en fallas y afecten a la productividad. La alta administración se encuentra muy complacida con el resultado. Se ha evitado un gasto cercano a los $850,000, y la inversión realizada en capacitación y consultoría a su personal para que puedan apoyar el programa fue el orden del 10% de lo que se requería para reemplazar el ¿sí? Este es un dato real, un análisis de un caso de éxito del año 2011. Entonces, para que vean la importancia de realizar una buena gestión del mantenimiento, ¿no? Ellos iban a gastar 850,000, pero decidieron en aplicar un TPM y pudieron reducir casi el 90% de lo que iban a gastar, ¿no? Bien, esa fue toda mi presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta que me la puede realizar. Bueno, agradecemos al ingeniero Sergio por compartir sus conocimientos en este importante tema. Daremos inicio a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano en el grupo del Teams, las personas que deseen tener alguna duda, o pueden activar su micrófono, o también pueden escribir a través del chat. Procedemos a la ronda de preguntas. Diego Enrique dice, todo claro, ingeniero. Qué bueno, Diego. La verdad que es muy importante, ¿no? El tema del mantenimiento, y nosotros como electrónico, mecatrónico, no llevamos muy a profundidad, pero siempre es importante buscar informaciones extras, ¿no? Para poder complementarnos, ¿no? Como profesional. Ingeniero, acá dice René Manuel Suárez, ¿existe algún software que nos ayude a llevar la gestión de mantenimiento?
Sí, existen varios, ¿no? Existen varios y en la cual yo tuve la experiencia de trabajar con uno fue el SAP, donde ahí existe la intervención de diferentes áreas, ¿no? Ahí puede encontrar y puede ver sus planes de mantenimiento de los equipos. O sea, ¿a qué me voy? Que está la parte de mantenimiento en SAP, también está involucrada la parte de logística, la parte de envasado y diferentes áreas, ¿no? Que puede componer una industria. Entonces existe sistemas donde me puede integrar diferentes áreas. Súper, ingeniero. Acá hay otra pregunta. Dice Muchas gracias, ingeniero. del estudiante Alex Marco Ilianes Condori. Dice, buenas noches, ingeniero. Disculpe, ¿ese proceso de mantenimiento lo realiza un ingeniero mecatrónico o un ingeniero industrial? ¿Es capaz de realizarlo? Buena pregunta. Y bien, ambos pueden hacerlo de acuerdo a las capacidades y aspiraciones que tenga uno. Esta gestión del mantenimiento lo puede hacer un ingeniero mecatrónico, un ingeniero en sistemas electrónicos, un ingeniero industrial, porque son herramientas que nos permiten poder gestionar, ¿no? Hablamos más de gestión, pero es mucho más, tiene muchas ventajas el ingeniero mecatrónico o electrónico que ya tiene la parte técnica, ¿no? Del equipo, que quizás ya tiene algunos conocimientos básicos de, no sé, un variador, de alguna bomba, de algunos contactores, de los PLCs. Entonces es mucho mejor si un ingeniero mecatrónico lo puede hacer. Súper, ingeniero. Acá hay otra pregunta de Anderson Suárez Solís. Dice, cuando se crea algún proyecto, ¿debemos ir con un control ya dado para el mantenimiento? No entiendo bien la pregunta. Cuando creas algún proyecto debemos ir con un control ya dado para el mantenimiento. Bueno, si es por lo que pienso, por ejemplo, si van a realizar un proyecto, si ustedes trabajan en un área de proyectos en donde sea, ustedes van a incluir máquinas nuevas, van a hacer algunas modificaciones y todas esas modificaciones las realiza proyectos. Entonces, si las realiza proyectos, necesita dejar un plan de mantenimiento básico para esas modificaciones que está haciendo, ¿no? Porque está haciendo una adecuación. Si es así, creo que esa sería la respuesta, Anderson. Ok. Acá hay otra pregunta. Dice, buenas noches, ingeniero. ¿Existe algún laboratorio o institución donde se realice el análisis de aceite de un equipo de manera particular? En realidad, todo ese análisis, lo que hablaba, análisis de vibraciones, análisis de aceites, son empresas terceras que lo hacen porque necesitan tener bastante conocimiento y experiencia para poder determinar resultados, ¿no? Para poder determinar si tu máquina está fallada o no, o cuánto tiempo te queda de vida útil. Entonces son empresas terceras y sí existen varias empresas que realizan ese tipo de servicio. Y bueno, en análisis de aceite, no recuerdo el nombre, pero en vibraciones creo que está Vibroval, que lo pueden contactar y ellos tienen los equipos específicos para hacer todo ese análisis, ¿no? Son expertos, incluso creo que dan cursos para certificaciones como técnico de análisis de vibraciones. Bien. De Ok, nada, Pablo. Sí, creo que ya no hay más preguntas, ¿no? sí. Ingeniero, una pregunta. Cuando se crea alguna, por ejemplo, alguna aplicación, ¿también se solicitaría hacer un mantenimiento ante alguna aplicación que se cree? En realidad tengo entendido que los sistemas informáticos tienen también su tipo de mantenimiento, ¿no? Y ahí el ingeniero Atahuiche es un experto, igual que él también trabaja en mantenimiento en los sistemas operativos, imagino que en las aplicaciones igual, pero creo que todo lo que nos rodea necesita mantenimiento, ¿no?
todo nuestro auto, como decía, nuestra casa necesita mantenimiento, necesitamos hacer limpiar nuestro jardín, nuestro techo. Creo que todo se basa en mantenimiento. Y en la parte de sistemas también. Sí. Concuerdo contigo, Sergio. Bueno, lo Siempre hay mejor. ideal es que, claro, lo ideal es que todo tenga su mantenimiento, ¿no? Pero ya hay muchas empresas o algunas personas que evitan este mantenimiento para ahorrarse, ¿no? Costos, porque también el mantenimiento genera costos. Entonces, las personas o las empresas evitan hacer ese tipo de mantenimiento y por ende llegan a tener algún momento donde les pueda fallar ya sea el sistema o ya sea alguna máquina o incluso su vehículo, ¿no? Si no le hacen un mantenimiento a su vehículo, va a llegar a fallar en algún momento. Gracias, ingeniero. Agradecemos al ingeniero Sergio Damián Vargas por compartir sus conocimientos en este importante tema. A continuación y para finalizar este webinar, le cederemos, bueno, ingeniero de parte de la carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicos, Ingeniería Mecatrónica, le agradecemos por brindarnos sus experiencias y tanto teórico como práctico en este importante tema de la gestión de mantenimiento para tener un rendimiento óptimo en las industrias. Así que de parte del departamento le damos muchas gracias por impartir este tema que va a ser de beneficio para los estudiantes y futuros profesionales, SEYUEM. Asimismo, agradecemos a cada Gracias, uno. David. Perdón. A ti. Asimismo, agradecemos a cada uno de los presentes por su participación. Esperamos que este webinar y los que se desarrollan por el Departamento de Tecnología destaquen como parte de su formación académica y formación profesional. Con esto damos por concluido el webinar e invitamos a participar en los siguientes. Por su atención, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Tawichi. Buenas noches para todos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.